Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Ave María Purísima, el ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Un abrazo grande hasta cada uno, hasta los hogares de cada uno, como siempre les digo. Con mucho gozo, con mucha alegría ofrezco esta Santa Eucaristía por las intenciones que Rosario ha leído y por las intenciones que ustedes traen a esta celebración. Le doy gracias a Dios por la palabra, por la oportunidad de poder compartir. Le pedimos por nuestro país, por los enfermos, por las personas en unidades de cuidados intensivos, por los que están convalecientes en sus casas, por la situación económica, por todo lo que tiene que ver en torno a esta crisis mundial, de esta pandemia que estamos viviendo. Les invito que con un corazón generoso celebremos estos misterios de amor, reconociendo nuestros pecados. Digamos con un corazón muy sincero, muy honesto, delante de Dios que todo lo sabe. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy otra vez nos vestimos de color blanco porque celebramos lo que Cristo hizo en la vida de José Sarto, Giuseppe Sarto, el Papa Pío X, gran catequista, por eso también se asocia este tiempo, este día, para orar por los catequistas. Una oración muy especial por los hermanos de la parroquia de San Pío X en Purral de Goicoechea, que tienen como patrono a este gran santo, José Sarto. Ahora diremos alguna idea. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplo, alcancemos la recompensa eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor, Dios, a estos huesos: He aquí
que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto, y los huesos se juntaron unos con otros, y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven espíritu desde los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Celebramos hoy la memoria, les decíamos, de este gran santo, el Papa Pío X. Fíjense que después de muchísimos años, 1600 y un poquito, que fue canonizado San Pío V, se volvió a canonizar un papa y fue Pío X, justamente él, casi 300, 400 años después aproximadamente. San Pío V se llama, como les decía, José Sarto, es italiano, aunque sus papás son de ascendencia polaca, él es italiano. Y bueno, se le puede conocer por muchísimas, fueron 11 años apenas de su ministerio papal, pero tenemos que agradecerle mucho sobre la Eucaristía, sobre textos litúrgicos, sobre el Código de Derecho Canónico, creó la Comisión Bíblica y sobre todo y especialmente le tocó abrir como iglesia el acompañamiento en la Primera Guerra Mundial. Dio un gran discurso y, por cierto, 2 meses después él falleció. Entonces apenas le tocó, digamos, la apertura, el inicio, una guerra que venía anunciando y que al final, pues, sabemos, la historia se volvió efectiva, entonces lo conocemos a él como el gran catequista. Muy curioso, tenía un carácter muy fuerte, de hecho hasta un poco malcriado. Él mismo cuenta en un diario que tiene, hasta él cuenta sin pena que con una hermana un día le hizo un comentario sobre la muela, le dolía, entonces él se quejó, entonces la hermana le dijo que era muy quejoso y se enojó y le pegó por la cara. Él cuenta en ese libro con mucha vergüenza y por dicha del Señor le fue trabajando su carácter, ¿verdad? Fíjense que eso nos ayuda y nos recuerda de que nuestra vida es todo un caminar, ¿verdad? Un poco orgulloso también, incluso siendo obispo. Cuentan que cuando ustedes saben, o si no les recuerdo, el anillo, besar el anillo del obispo tenía antes indulgencia. Por eso queda un poco de costumbre, uno ve que de pronto le besan el anillo. Entonces cuando lo hicieron obispo, y estaba su mamá, su papá había muerto muy joven, él le puso la mano y le dijo, mamá, bésame el anillo. Y la mamá le pegó un manotazo en la mano, siendo obispo. Le dijo, ¿cómo que bésame el anillo? Y le enseña el anillo y le dice, usted no tendría ese anillo si yo no tuviera esta de casada, porque usted no existiría si yo no me hubiera casado, así que más bien bésame usted a mí el anillo. Como que uno ya va descubriendo de dónde sacó ese carácter tan fuerte, ¿verdad? De su madre. Le debemos a él que la comunión eucarística se haga a los niños, se le dé a los niños y se haga con frecuencia, porque recuerden que antes la comunión no era todos los días, sino que en cierto tiempo y los niños no tenían. Cuentan que terminaba una misa, se acercó un niño y le dijo, es que yo quiero comer también el pan vivo bajado del cielo. Y entonces que José Sarto le preguntó, ¿tú sabes quién está en el pan? Y él dijo, sí, Dios, Jesús. Entonces dijo, venga mañana y le doy la comunión. Y entonces, se hizo un decreto que a partir de los 7 años los niños, de acuerdo a una preparación, podrían recibir la comunión. Trabajó mucho en la línea moral, sobre todo en el área de modernismo, que se ponía en boga en ese momento. Una frase muy común, muy conocida de él, es ese, lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Nos metía en una línea de que la moralidad no tiene que ver con el consenso, sino tiene que ver con una verdad. Bueno, él es el gran catequista y de las muchas frases que podríamos decir, quise rescatar esa. Hoy le pedimos a San Pío X por nuestra iglesia también y por el Papa Francisco. Hemos escuchado un evangelio muy cortito, yo nada más digo una cosa porque me interesa meterme en la segunda lectura. ¿Cuáles son el mandamiento más importante? Amar a Dios y amar al prójimo, dice Jesús, hablando con los fariseos.
Qué interesante que el mandamiento que le pregunta, él lo pone doble. A mí me gusta mucho hacer una comparación. Si yo tengo un billete, en estos tiempos solo se puede ver en imagen, ¿verdad? Bueno, si yo tengo un billete y por un lado ese billete es verdadero, pero el otro lado el billete es falso, yo creo que entendemos que aunque por un lado el billete sea verdadero, entre comillas, y por el otro lado es falso, entonces todo el billete es falso. Y es lo que está diciendo Jesús, es decir, si vas a amar a Dios, tienes que amar al prójimo. Si tú tienes un amor a Dios muy verdadero, pero no tienes amor al prójimo verdadero, al final entonces tu amor a Dios es falso. Por eso pone en relación el amor a Dios con amor al prójimo, las dos dimensiones de la cruz. No me meto en eso, nada más que no quería dejar la oportunidad, sino para meterme en la parte del bellísimo texto de Ezequiel, en la profecía de del valle de los huesos secos. Digo dos cosas previas nada más. Valle, geográficamente, como a mí en la geología, el valle sabemos que es la porción de tierra que hay entre montañas, normalmente en forma de V, después con la erosión se va nivelando, pero es por característica los valles una zona de mucha agua porque hay ríos que se van, cuencas de ríos que se van poniendo ahí. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros de valle, nos está hablando de vida. Lastimosamente la traducción que escuchamos ahora dice campo de huesos secos, donde literalmente la palabra es valle. Entonces estamos hablando de valle, un valle que por alguna circunstancia, ya le voy a decir, que es vida, se transformó en muerte, pero su destino original, su plan original es la vida y no la muerte. Entonces me quiero referir a lo segundo. Recuerden que estamos hablando de Ezequiel y Ezequiel habla de la parte de la guerra con Babilonia. Los babilónicos tenían una costumbre y que es muy importante para entender el texto, y es que cuando ganaban, prohibían a las personas que quedaban vivas que se enterraran los muertos resultado de esa guerra. ¿Por qué? Porque era un signo de humillación. Lo que querían los babilónicos era no solo ganar esa guerra, sino que todos los cadáveres que quedaban allí fueran testimonio a todos los demás de que ellos habían sido ridiculizados y de que allí habían sido vencidos. Entonces, posiblemente en muchas partes del territorio de Israel, en el tiempo de Ezequiel, había porciones de terreno, valles si quieren, donde había muchos cadáveres. Entonces, no solamente es una visión, sino también algo real. Pero aquí lo que me interesa es esto, el hueso que le decía al pueblo de Israel que ahí había sido avergonzado. Yo creo que yo como cristiano también tengo un valle de huesos. A veces lo meto en el armario, a veces son cosas, circunstancias que me recuerdan que yo fui vencido, que yo fui humillado, que yo perdí, que yo me alejé. Y esos huesos secos siguen siendo referencia. Es muy fácil cuando haya habido cosas muy críticas, por ejemplo, alguien que sufrió bullying en el colegio, mucho bullying, cuando pase a frente al colegio, puede sentir cosas en su corazón y en su panza recordando que ahí hay un valle de huesos secos y que ahí fue esa persona maltratada. Así puede suceder con muchísimas cosas, con una empresa que a usted le despidió y le trató mal, con una relación que se acabó, con un fracaso comercial, y cualquier cosa se puede volver un valle de huesos secos, un valle que está allí para recordarte que fuiste humillado, que ahí fuiste vencido. Entonces, a raíz de la palabra de Dios, yo creo que podemos sacar algunas cosas que podemos hacer para poder transformar ese valle de huesos secos, como escuchamos que sucedió en la palabra. La primera es los verbos que aparecen de alguna manera, hablar y escuchar. Dice el texto, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Qué ha dicho? ¿Verdad? Nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Miren qué interesante, son huesos pero hablan. Son huesos pero hablan. Y vean la orden que le da el Señor a Ezequiel.
Dice, por eso habla en mi nombre y diles. Es decir, a estos huesos que están hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, háblales tú. Es decir, necesito que dejen de hablar y se pongan a escuchar. Siempre en el fracaso, siempre en el duelo, es muy importante verbalizar, es muy importante que yo cuente, que yo diga, que yo exprese, eso es muy importante y nadie debería reservarse eso. Pero también en el proceso de sanación la persona tiene que entender que hay un momento donde se tiene que callar. Y no digo de abrir la boca, porque uno puede quedarse con la boca callada, pero la mente sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Y entonces, miren que nos está dando una pista la palabra de Dios, que si uno quiere dejar y transformar ese valle de huesos secos, tiene que estar dejando de darle vuelta a los huesos. Porque entonces nunca esos huesos van a tomar carne y serán signo de otra cosa. Entonces, yo no te digo que no hables, si necesita hablar, conversa, en psicología le llaman verbalización, está bien, pero también ponte delante de Dios y vas a tener que saber que hay un momento donde que vas a tener que luchar con ese discurso. Mire, el discurso, voy a volverlo para atrás, el discurso dice, nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza, estamos destrozados. Sí, eso es cierto, seguramente que sí, pero si crees que hay un proceso de sanación, tiene que haber un proceso de silencio y tiene que haber un proceso de escucha también. La segunda cosa es la confesión, dice. ¿Creen que estos huesos vivirán? Le pregunta el Señor a Ezequiel y él responde, Señor, tú lo sabes. A mí cuando yo escucho esto pienso en Pedro, ¿verdad? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Yo pienso que hay que tener claro estas tres cosas, que el amor siempre va a querer tener un movimiento de poder dar, de poder llevar felicidad a las gentes que uno ama, siempre. En mi escuela, yo estudié en Cañas, Guanacaste, y el lema de mi escuela es querer es poder, querer es poder. Y eso me iluminó muchísimo a mí. Pero de cierta forma, no solamente querer es poder, yo puedo querer muchas cosas, pero la verdad es que no puedo, porque el amor también tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Es la libertad. Entonces, yo tengo amor y el amor me mueve a poder muchas cosas. Yo tengo amor por mis hijos y el amor me mueve a ver cómo puedo tener comida para ellos. Pero también está la libertad de la gente que me tiene que dar a mí trabajo, que me puede dar a mí trabajo. ¿Y por qué entonces la libertad? Bueno, por una razón, porque la libertad y el amor van juntos. No existe amor verdadero si no existe libertad. Y la libertad a veces es un choque para el poder. Muchos de ustedes son papás y mamás y es más fácil entender esto. Por mucho que ustedes amen a sus hijos, hay cosas que no pueden para sus hijos. O sí, o todo lo que quisieran para sus hijos lo pueden. No. Y si no pueden algo para sus hijos es que entonces no hay amor. No, sí hay amor. ¿Qué pasa entonces en su caso? Y en el mío y en el de cualquiera, cuando hay amor, pero no puedes, vas a buscar la forma de dar lo mejor siempre. ¿Verdad? La forma de dar lo mejor. También Dios quiere para mí. Usted dirá, sí, Padre, Dios es amor y Dios lo puede todo. Mentira, Dios no lo puede todo. Dios tiene un límite con la libertad mía y la libertad de los demás. Si Dios lo pudiera todo, usted sería santo ya, efectivamente, sin el pecado, sin la confesión frecuente del pecado, porque lo primero que quisiera es la santidad de su vida. Y entonces en medio de esto, ¿qué hace? Lo mejor. Por eso Ezequiel nos enseña a nosotros a poder rezar diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Yo no sé, yo nada más veo mi dolor, yo nada más veo esta limitación, yo nada más veo mi crisis, yo nada más veo mi dificultad. Yo nada más veo que no tengo hijos, yo nada más veo que mi empresa no sale, yo nada más veo que tengo trabajo, yo nada más veo que estoy enfermo, yo nada más veo que estoy solo. Pero tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Y por eso es muy bueno abandonarnos en esa dinámica del amor de Dios. Tercero, o C, dice, y los huesos se juntaron unos con otros. Esto si ya me han oído, lo van a tener que escuchar otra vez. Los huesos se juntaron unos con otros. Juntarse los huesos es muy importante. Hay que romper el aislamiento.
Siempre, frente al fracaso, frente a este sentido de huesos secos, hay una tendencia a querer aislarse, porque hay vergüenza, porque hay dolor, porque hay resentimiento, porque incluso hay quejas contra los otros, lo que fuese. Y fíjense que lo que nos está diciendo es que se juntaron, necesitamos, hay que romper ese aislamiento. Nadie solo es buen consejero. A mí me gusta repetir, y esto es lo que les decía, esa frase que me gusta repetir mucho de Alcohólicos y Anónimos: solo yo puedo, pero solo no puedo. Y los huesos se juntaron, no dice que los huesos cobraron carne uno solito, se juntaron los huesos. ¿Acaso usted conoce a alguien que gane un partido solo? Puede ser muy bueno, pero necesita de los demás. También nosotros necesitamos de los demás. Si usted ahorita está en un valle de huesos y le está dando vuelta a los huesos, solo no va a poder. Solo se va a volver hueso también. Solo va a ser un hueso más dentro de ese valle, que fue creado para la vida y que ahora está lleno de muerte. Dice el texto además, les pondré, uy, maravilloso, dice, les pondré nervios, les haré que les brote carne, les cubriré de piel, les infundiré espíritu y revivirán. Atención, fíjense que hay un proceso, primero nervios, después piel, después carne y después espíritu. Paciencia. Con usted tiene que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia con los procesos de los demás también. Porque de pronto usted ya siente espíritu, no puede juzgar al que apenas tiene nervios. No puede usted enojarse con el que apenas tiene piel si usted ya revivió. Es un proceso. Y un proceso además que empieza de adentro hacia afuera. No dice, revivieron y después le puso piel y después debajo de la piel le puso carne y después le puso... No, es de adentro hacia afuera. Por eso los milagros más grandes vas a tener que verlos no afuera sino adentro. ¿Se acuerdan? Está el paralítico ahí tirado, el Señor llega y dice, aquí le traen el paralítico y dice, tus pecados son perdonados. ¿Y cómo? Todo el mundo que estaba esperando que se pusiera de pie. Todo el mundo está esperando que tenga vida estos huesos. Pero Jesús empieza de lo de adentro, empieza con lo que no se ve, pero se sabe que está allí. Por eso, seguramente, todas estas circunstancias también servirán para que en nuestra vida nosotros vayamos adentro, vayamos a nuestro adentro, a nuestro interior que se había perdido, que se había distraído. Y qué importante es reconocer que también hay un proceso que Dios va haciendo y sabe hacer y que tiene que dejarle, tú tienes que dejarle, yo tengo que dejarle que haga. Esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Vea qué interesante, ya no son huesos, ahora son muertos. Ya ha habido un proceso para atrás, ¿verdad? O más bien hacia adelante si quieren, de regeneración. Antes eran un poco de huesos, ahora ya son cadáveres, ya están juntos. Pero que estén juntos, aunque estén con nervios, aunque tengan piel, están muertos. Yo puedo morir exactamente ya, y todo mi cuerpo está igual, pero estoy muerto, no está mi alma. Por eso se le habla del Espíritu. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo, que es el único. Mire, busque toda la ayuda posible, vaya a todos los psicólogos si es necesario, converse con todos los demás porque solo no vas a poder. Todo eso está perfectamente bien, pero la verdad es que hasta que nos abramos al Espíritu Santo, y no una vez, sino muchas veces, vamos a tener el proceso de transformación. Yo no sé si usted lo sabe, no sé si usted ha puesto atención, que muchas imágenes de santos, la iconografía los pone con huesos, con cadáveres. Por ejemplo, este pintor ha puesto, y no pocas veces, a Francisco de Asís con un cadáver. También este que ha hecho a la imagen de San Gerardo María Mayela con un cadáver, con un cráneo, que muchas veces servía incluso para poner la candela como candelabro. Y Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, también allí con una cadavera, con un cráneo, donde se ponía. ¿Por qué? Porque son testimonios de que también fueron huesos secos. Y que llegó el Espíritu Santo y los transformó. Claro, esos cráneos les ayuda a pensar en la muerte y el límite que hay en la muerte. Pero también ellos pasaron por el hueso de los valles, del valle de los huesos secos. Un valle que uno no pasa muchas veces, pero que hay que aprender a pasar. Lo peor es agarrar los huesos y meterlos en el ropero
meterlos en la gaveta. De ahí no se van a ir porque van a estar en el corazón. Por eso hay que abrirse al Espíritu Santo. Yo quiero terminar con una oración que usted ya sabe que está allí. Y es pidiendo al Espíritu Santo que venga. Que venga. Y yo quisiera que la pudiéramos hacer juntos. Si se logra ver la pantalla, no sé, que la pudiéramos hacer juntos. Pero que le pida al Espíritu Santo, Señor, aquí están mis huesos, más crujientes, menos crujientes, algunos ya tienen piel, otros carne, otros están totalmente secos, inmensamente secos, pero necesito de ti. Y le vamos a pedir con esta oración que en la iglesia llamamos secuencia. Vamos a decir, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Hay que decirle, ven. Padre amoroso del pobre, y aquí está el primero, soy yo el más pobre, soy yo el más seco, soy yo el más necesitado. Y tú eres un don en tus dones espléndido, espléndido. Luz que penetra las almas. A ti no hay que decirte mucho, Señor, nada más decirte ven. Fuente del mayor consuelo. Y dile, Señor, si hay alguien desconsolado, soy yo. Aunque no haya lágrimas, aunque tenga que sonreír, aunque tenga que enfrentar la vida, yo soy el mayor desconsolado. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, Señor. Tú has visto los esfuerzos que hice. Tú conoces los esfuerzos que estoy haciendo. Por eso te pido que vengas como un huésped dulce, no grosero, sino que vengas y me acompañes también. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego, Señor. A veces el agotamiento, el calor, yo necesito sentir tu brisa que está conmigo en este trabajo diario, cotidiano. Porque es cansado, Señor, perdonar, porque es cansado perdonarme, porque es cansado ir para atrás y volver a tener que levantarse. Por eso tú eres brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. No solo me las secas, sino que me das un gozo. Y tú me reconfortas, Señor, en mis duelos. En los duelos que la vida me presenta, en los duelos que yo provoqué, en los duelos que tengo que asumir. Tú eres el consuelo, Señor. Entra. Ojo, ¿a dónde? Hasta el fondo del alma, Señor. No aquí en la piel, no encimita, sino en lo profundo del alma. Ahí donde estoy más solo, ahí donde estoy más herido, ahí donde estoy más abandonado. Entra en lo profundo del alma. Divina luz, porque hay oscuridad y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, del alma, si tú le faltas por dentro, Señor. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, Señor, que hace fiesta, que me toma, que me mete ideas en la cabeza, que me confunde, que me dice que entonces me vuelva contra ti, porque si tú eres el Dios de amor, ¿podrías solucionar esto? Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento, Señor. Mira, riega la tierra en sequía. Sana mi corazón, el mío, Señor, no el de que murió, el mío. Sana mi corazón que está enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, Señor. Mi espíritu es salvaje. Quiere volverse contra la venganza, la violencia. Quiere generar en nosotros dolor como me están haciendo dolor a mí. Quiere venganza, Señor, por eso doma mi espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos y por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ese gozo, Señor, que encontraron los santos, que transformaron el valle de huesos en valles de victoria, de vida y de resurrección. Y es muy importante la última palabra de esta oración, amén. Amén es así.
Amén es te doy permiso. Amén es sí firmo el contrato. Amén es hágase, como dijo la Virgen Santísima. Sí se puede. Se puede que este valle de huesos secos, o como dice el salve, que este valle de lágrimas se vuelva un valle de vida y de resurrección de donde emanen ríos de agua viva. Si es posible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.